Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente y traer a un cliente que ha tenido una experiencia muy interesante con la gestión de sus insignias digitales, como es el Grupo San Valero, que se encuentra ubicado en España. Para ello tenemos como invitados a José Manuel Pascual Fito, quien es director docente de Campus SEAS, y también tenemos a Lourdes Sanz, quien es la jefa de estudios de ESO y bachillerato de Centro San Valero. Bienvenidos ambos a este espacio. Pues muchas gracias, Liliana. Buenas tardes desde aquí, desde España. Y a lo mejor ya es buenos días, ¿no? Sí, así es, así es. Bien, me gustaría comenzar preguntándoles qué es el Grupo San Valero, a qué se dedica. Sí, mira, te voy a proyectar una pequeña transparencia, que siempre la imagen se ve mejor, ¿verdad? Y es más aclaratoria. A ver si la vemos perfectamente ahora. Vale, sí, ¿verdad? La estamos viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues el Grupo San Valero está principalmente compuesto, y bueno, lo pongo ahí por orden cronológico de creación, ¿no? Por las siguientes entidades, por 5 entidades o 5 instituciones. Lo que es el Centro San Valero, que además estamos de aniversario porque digamos que se inauguró en una escuela nocturna de aprendizaje y que sería luego pues el germen de Grupo San Valero, que se inauguró en 1953. Por lo tanto, cumplimos 70 años, ya somos mayores de edad, ¿vale? Y fue un poco pues digamos, la madre, que es el Centro San Valero, por ese orden cronológico como te comentaba anteriormente. Tenemos la Fundación Dominicana San Valero, que los tenemos físicamente en República Dominicana, muy cerquita de donde estáis vosotros, o por lo menos más cerca de donde estamos nosotros en estos momentos, que, bueno, pues que es una parte también muy importante de la acción social, ¿no? De lo que es en sí el Grupo San Valero. Formación CPA Salduye, que también los tenemos de aniversario, que cumplen 25 años. SEAS, Estudios Superiores Abiertos, que también estamos de aniversario con 20 años. Y bueno, la última creación, la última inauguración que ejecutamos, nuestro buque insignia un poquitín pues con lo que es la Universidad San Jorge. Digamos que nuestra vocación es la educación, tenemos vocación por educar y bueno, tratamos de cubrir entre las 5 instituciones pues diferentes roles, diferentes perfiles, ¿no? Pues desde formación reglada, educación secundaria, bachillerato, que podemos tener en el Centro San Valero, hasta especialidades de audiovisuales, deportivos, de marketing, sanitarios, como puede ser también una formación profesional dentro de CPA Salduye, formación, lo que llamamos nosotros el learning o formación abierta, que es como nos gusta llamarlo, y hasta pues estudios universitarios que tiene la Universidad San Jorge, que tiene más de 23 grados, másteres, mucha titulación propia, doctorados, etcétera, etcétera. No sé, para que os hagáis un poquitín unos datos, ¿no? De las memorias que emitimos del año académico 21-22, del año 2021-2022. Ya sabéis que nosotros los años académicos, nuestros años van de septiembre a septiembre. Pues bueno, pues publicamos que habíamos tenido en ese año académico más de 18.000 alumnos. Y bueno, pues el grupo lo conforman, el Grupo San Valero lo conformamos más de pues cerca de 1.100 trabajadores en ese sentido. Por lo tanto, pues tenemos mucha experiencia, muchos años de antigüedad y que, bueno, pues nos sentimos un poquitín con la sensación de que estamos empezando. Excelente, muy buena historia y felicitaciones por ese aniversario. ¿Y cómo entonces ustedes deciden empezar a entregar insignias digitales? ¿Qué los motivó a hacer eso? Y digamos, ¿quiénes fueron esas primeras audiencias y casos de uso? Pues teníamos, bueno, si te parece, José Manuel, vamos alternando. Teníamos, bueno, pertenecemos los dos tenemos unas áreas transversales que comprenden a todos los centros y en lo que se centra fundamentalmente, se hacen focus en alguna especialidad. Y la nuestra era la de innovación educativa.
Entonces, bueno, como ha explicado también José Manuel, esa vocación por educar que no se reduce a la transmisión de conocimientos, sino que procuramos pues, dar a nuestros alumnos otro tipo de herramientas para que luego evolucionen y crezcan en su vida personal y profesional, y que eso no se certifica de ninguna manera oficialmente, porque cualquiera que acabe un grado superior de informática en cualquier centro de España tiene exactamente el mismo título. Y entonces, bueno, pues a raíz de algún compañero transversal, entre ellos José Manuel, que es muy más tecnológico, empezamos a pensar que de alguna manera teníamos que certificar eso, garantizar o intentar dar a conocer esas otras habilidades desarrolladas por nuestro alumnado, nuestros profesores o entidades que colaboran con nosotros, que hay muchas entidades, tanto sociales, empresas, que trabajan con nosotros y nos ayudan un poco en esa generación de nuevos profesionales y de nuevas personas, de nuevos ciudadanos. Y empezamos a pensar en algo innovador, porque dar otro diploma más, pues tampoco pensamos que pudiera ser nada diferenciador. Y bueno, pues empezamos a darle vueltas a esta posibilidad de unas insignias digitales y ya, bueno, pues contactamos con vosotros, nos hicisteis un buen seguimiento, una buena formación y un buen apoyo y bueno, pues estamos encantados. Sobre todo, bueno, el que más trabaja esto y las emite y demás es José Manuel, ¿eh? Bueno, Pero nadie trabaja solo, nunca se construye nada solo, sino al revés. Destruir sí que se destruye. Una persona puede destruir algo solo, pero evidentemente construir no lo construye nadie solo. Venía un poco lo que decía Lourdes, uno de nuestros compañeros del grupo transversal. El grupo transversal, digamos que son unos equipos de trabajo que lo conforman personas de las diferentes entidades que hemos visto anteriormente, desde el CPA, desde la Universidad de San Jorge y demás. Y una de las misiones que tenemos en ese grupo transversal era, o por lo menos tratamos de dar respuesta a unos proyectos que los denominamos APS, ¿no? Que si desglosamos sus siglas, pues son proyectos de aprendizaje y servicio. Va muy unido estos proyectos a nuestro ADN de Grupo San Valero, porque se trata, bueno, en la siguiente transparencia sí que trata un poquitín de reflejar qué es un APS, ¿no? Que viene un poco pues, con un enfoque de aprendizaje de contenidos y de competencias y al final lo que das es un servicio a una comunidad, es decir, aprenden contenidos curriculares a través de una acción solidaria, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, aquí utilizamos una expresión de como anillo al dedo en ese sentido. Y necesitábamos, yo recuerdo ya, hará pues alrededor de 4 años, recuerdo que en la exposición de esos proyectos, que lo englobamos a través de unos premios, que lo tenemos junto con la Fundación Ibercaja, pues de alguna manera nos hicieron ver que estos proyectos tenían que estar reflejados en el currículo de los alumnos. Es decir, que al final esa metodología, esos proyectos solidarios, ese compromiso, bueno, pues habría de alguna manera, pues utilizan ciertas herramientas donde se ponen sus conocimientos en práctica, donde adquieren unas habilidades, tienen unas actitudes, unos valores, y ya nos empiezan a sonar palabras, ¿no? Que vienen relacionadas con las credenciales digitales, con las insignias digitales, es decir, conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Entonces, cuando pues, Daniel, que es un poco la persona que hizo las primeras investigaciones sobre credenciales digitales y insignias digitales y demás, ostras, esto nos llamó mucho la atención y dijimos, así es como un poco un alumno va a poder reflejar el resultado de su proyecto APS en su currículo o en sus redes sociales o en sus plataformas o incluso en su propia firma, ¿no? Excelente este caso de uso, ¿no? Porque justamente las insignias también surgen no solamente para reconocer lo formal, sino lo informal y sobre todo ver reflejado las habilidades que alguien desarrolla como consecuencia de alguna experiencia, ¿no? Entonces, imagínense un proyecto que además tiene un impacto en comunidad, ¿cuánto tiene para evidenciar de lo que cada uno de estos estudiantes es capaz de lograr, ¿no?
Bueno, aquí estamos viendo entonces un ejemplo, ¿no? De estas insignias que ustedes crearon. Exactamente, es un ejemplo de una La insignia y primera que está hicimos. la primera que hicimos. Nosotros también, de alguna manera, estamos dentro del grupo, estamos también muy involucrados dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es muy europeo el concepto y demás, pero también estamos muy involucrados. Y muchos de estos proyectos cumplen con esos objetivos. Entonces, para nosotros era importante que en esta insignia, en la imagen, por decirlo de una manera, ya no en la imagen y también en los contenidos que desarrollan los alumnos en estos proyectos, se viesen reflejados los objetivos de desarrollo. Y al final un poco también englobaba había varios actores o hay varios actores que actúan en estos proyectos. Por un lado tenemos los alumnos, por otro lado tenemos también los docentes que van asesorando de alguna manera y van guiando el proyecto, pero también tenemos los colaboradores. Son muchas asociaciones que de alguna manera explican a los alumnos sus necesidades y al final, pues con los conocimientos que van adquiriendo los alumnos durante los cursos, pues van desarrollando esos proyectos. Y además de diferentes niveles, es decir, podemos estar hablando de alumnos de una formación profesional o de una formación reglada, un bachillerato, que son alumnos más jóvenes, pero dentro del grupo tenemos también la parte universitaria, es decir, que hay proyectos con una envergadura y un calaje muy importante y que tienen un resultado social pues de un peso muy, muy importante. Entonces, nosotros no nos podíamos quedar cortos con la credencial digital. Deberíamos de plasmar todo lo que son las habilidades que van adquiriendo, ¿vale? Y además, lo bueno que tenía también que de alguna manera tú podías generar una insignia digital troncal, por decirlo de una manera, con una información básica, pero luego podíamos personalizar a cada alumno, a cada docente o a cada colaborador ciertos aspectos. Por lo tanto, eso era Una gran maravilloso. ventaja. Vuelvo a insistir, como anillo al dedo, ¿no? Que es un poco la expresión que utilizamos. Es decir, entonces, que estas insignias no están dirigidas únicamente a alumnos. No, no. No, no. Ok. Evidentemente los alumnos son, digamos, el número más amplio, es decir, los alumnos trabajan en equipo y pueden trabajar desde un alumno hasta equipos de 10, 15, 20 O un aula personas. entera a O un veces. aula entera, evidentemente, en ese sentido. Y además Pero va relacionado con el currículo escolar, es decir, que no desorientamos lo que es el avance académico de los alumnos, ni muchísimo menos. Fantástico. ¿Y cómo ha sido la experiencia entonces de empezar a otorgar estas insignias? ¿Qué reacciones, qué impacto han tenido? Ajá. Bueno, yo creo que al Bueno, principio nos costó un poco que lo reconocieran o que lo valoraran. Pues claro, era algo nuevo que te llega un correo y te dicen, oye, te puedes descargar tu insignia. Hicimos varias presentaciones, pero ahora la verdad que es algo que los alumnos valoran mucho. Este año en concreto, bueno, porque ha sido muy cercana, hemos otorgado a unos alumnos que han colaborado en un proyecto muy interesante y vinieron personalmente a agradecer el que les ofreciéramos o les concediéramos esas insignias. Yo creo que también ya se van viendo más, se van conociendo más, pero aquí en España yo creo que no había así mucho, sobre todo en tema de estudiantes o de colaboradores con la educación. Entonces yo creo que en educación me atrevería a decir que aquí en España hemos sido bastante pioneros y por eso al principio pues siempre cuesta un poco, pero ahora lo estamos extendiendo más, como ya veréis ahí que tiene José Manuel alguna muestra, que se ha extendido a otros aspectos, no solamente a los APS, que fue un poco lo que nos llevó a iniciar todo esto.
Sí, principalmente un poco lo que pongo aquí. Primero aprendiendo mucho de vosotros, que siempre es de agradecer, ¿no? Vuestra implicación, e incluso teniendo la diferencia horaria que tenemos donde estáis vosotros y donde estamos nosotros aquí en España, pues la pronta respuesta que hemos tenido en ese asesoramiento que nos habéis dado, compartiéndonos también pues, otros ejemplos y demás, pues ha sido fundamental. Bueno, pues la evolución de las insignias las hemos ido pues poco a poco calando, ¿no? Pues en concursos que era como, por ejemplo, los proyectos APS, donde se mostraba un poco el talento de los alumnos, pero además lo hemos metido ya no solo en concursos, pues bueno, como podemos tener los APS, sino que también en otras líneas formativas, como por ejemplo, pues yo qué sé, pues algo anecdótico como puede ser un concurso de postres en una línea de hostelería que disponemos, o ya cosas con bastante envergadura, como por ejemplo retos a niveles nacionales como el National Challenger, donde, digamos, elaboran unos proyectos a nivel estatal y demás. Y, bueno, pues hemos sido campeones en ese sentido y, evidentemente, ya no solo se llevan lo que es la foto de campeones, sino se llevan también pues una Sí, que lo certifica. Claro, lo empezamos ya a incorporar en ciertos talleres o seminarios que vamos haciendo. Esos seminarios, pues le damos las insignias a los alumnos que asisten y que evidentemente tienen que hacer también algo, que es decir, no solo por la asistencia, sino que tienen que desarrollar algo en esos talleres como el ponente. Es decir, para nosotros es muy importante también que la persona que expone un taller y que lo ejecuta, un seminario, un webinar y que lo ejecuta, pues que se lleve también una credencial, de decir, un reconocimiento por nuestra parte. Desafío, hemos tenido un desafío empleo, que fue un proyecto súper chulo, muy divertido, donde los alumnos desarrollaban habilidades cognitivas, socioemocionales, procedimentales, es decir, simulaban pues todo lo que es la búsqueda de empleos. Eso a lo mejor se hacía para alumnos más jóvenes, pero se les retó a que buscasen un empleo, que bueno, pues entregar el currículo, enfrentarse a una entrevista de trabajo, aunque fuese simulada, pero estaba realizada por directores de recursos humanos Empresas. de grandes empresas que tenemos en la zona, sobre todo, pues un poquitín de Aragón, que es lo que más cercano tenemos y demás. Proyectos académicos, temas de energías renovables, agua limpia, saneamiento, proyectos que van muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible que os comentaba anteriormente y sobre todo colaboraciones con entidades o asociaciones, Cruz Roja, DFA, Pastur, muchísimas historietas. Y también, ¿por qué no reconocer una labor destacada a los docentes, ¿no? Muchas veces pues parece que va implícito en el cargo y sueldo, por decirlo de una manera, pero ¿por qué no reconocer también una buena praxis para los docentes? Claro que sí. Excelente. Me encanta porque evidentemente se muestra que es un proyecto que ha ido evolucionando, que han empezado a ampliar los casos de uso, las audiencias a las que van dirigiendo estas insignias. ¿Y qué reacciones han recibido de parte de todos ellos? ¿Cómo las ven? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué ha pasado con esas insignias que ustedes han ido entregando? Para mí hay dos perfiles de sensaciones o de aceptación. Por un lado está la persona que recibe la insignia y por otro lado está la persona que genera la necesidad de crear esas insignias. Es decir, por ejemplo, el equipo docente. Al final, un poco, aunque no sea un objetivo que esté escrito, el proyecto de credenciales digitales, de insignias digitales, el proyecto, al final, lo que pretendemos de alguna manera, que se convierta en un procedimiento. Es decir, es lo mejor que te puede ocurrir. Cuando un proyecto lo conviertes en un procedimiento habitual, diario, dentro de la actividad académica y demás, pues es súper importante. Por eso es esa primera reacción, la persona o dentro de la entidad que genera la necesidad de hacer una insignia dentro de un proceso, cuando generan un proyecto o cuando generan un premio, pues que ya esté procedimentado el hecho de entregar una insignia. Y luego los propios alumnos, docentes o colaboradores que les entregamos las insignias, de primera se sorprenden, ¿no? Es decir, ostras, qué cantidad de información y de datos y de precisión puede contener estas insignias o contienen.
el que les puedes explicar e incluso les puedes adjuntar de alguna manera, evidenciar su proyecto, su tesis, su seminario, etcétera, etcétera. Y además también le dan mucho juego porque lo comparten en sus redes sociales, en su firma de sus correos electrónicos y demás. Y eso sí que hemos notado que los primeros años no lo conseguíamos hacerlo de una manera habitual y ahora ya sí que de cierta manera conseguimos que cada vez tengamos más información compartida y demás. ¿Y qué más nos quieres contar? ¿Tienes alguna otra lámina que muestre más detalles del proyecto que quisieras comentar? Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor pues lo que comentabas, ¿no? El impacto y el futuro a dónde nos lleva inmediatamente. Mira, nosotros el primer año me acuerdo que compramos o adquirimos una serie de licencias y no las consumimos ni muchísimo menos. El segundo año ese número de licencias ya las conseguimos llegar a la meta, por decirlo de alguna manera, y este año nos hemos pasado. Lo que el año pasado hicimos en todo un año, este año me parece que lo hemos ejecutado en 3 meses. Por lo tanto, el proyecto ya está procedimentado. Es decir, yo creo que ya lo tenemos procedimentado e incluso, pues bueno, se empiezan a picar, este departamento ejecuta un concurso, pues yo quiero las insignias porque el otro departamento lo hace, ¿no? O esta institución hace esta cosa, pues yo quiero también acreditarlo de tal manera, ¿no? O sea, yo creo que dentro del Grupo San Valero ha habido un notable interés sobre las credenciales digitales, desde el ámbito docente hasta la parte de los alumnos y demás. Hemos conseguido plasmar y sobre todo, que creo que es una palabra clave, evidenciar un sistema, ¿no? Evidenciar pues, lo que comentábamos al principio de las láminas, ¿no? Evidenciar esas competencias, que a lo mejor es más técnico, ¿no? La palabra competencia es más técnico para nosotros, pero sí evidenciar esos retos. Para mí es súper divertido esos retos, esos premios, reconocer habilidades, las actitudes, porque siempre hemos medido las aptitudes, pero puedes reconocer actitudes en este sentido. No sé, yo creo que te muestra muchísima más información de la que un diploma físico, que además también lo tienes, o sea, un diploma físico te puede dar, ¿no? en ese aspecto. ¿Y a dónde vamos? Ay, perdón. No, quería decir un poco a raíz de eso, que de hecho las empresas, nosotros estamos trabajando mucho con ellas a través de Desafío Empleo, etcétera, nos transmiten lo mismo, decir, bueno, pues ya sé que con un ciclo formativo de programación de la producción, las capacitaciones que tiene el alumno son técnicas, son estas, pero ellos ya están buscando gente que se implique, gente que tenga sensibilidad social, gente que sepa trabajar en equipo, y todo eso, el diploma oficial, pues no lo dice. Todos los alumnos han sido iguales, o mejor o peor nota, pero al final iguales. Y entonces el poder facilitar a la empresa en un proceso de selección, decir, mira, este alumno ha desarrollado estas habilidades y puedes ver el proyecto que ha hecho y puedes ver cómo ha trabajado. Y ellos valoran mucho eso, ¿no? En la relación con las empresas dicen que valoran mucho tener esa caracterización del futuro trabajador, ¿no? Ya no solo tanto lo técnico, que lo técnico, bueno, sino al final hasta se lo enseñan ellos, ¿no? Pero la parte, por la específica de su empresa, pero desde luego la parte de ese otro tipo de habilidades que se desarrollan y que nosotros pretendemos certificar con las insignias, pues son las que ahora más se cotizan en el mundo empresarial. Por terminar un poquitín, si eso, Liliana, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Pues evidentemente vamos a cubrir la 8ª edición de los proyectos ATS, que además, cada año nos vamos retando todavía más para ejecutar más proyectos y mejores, sobre todo ya no es en la cantidad, sino la calidad y el servicio y el bien social que generas en estos proyectos. Se están empezando ya a plasmar muy en serio, credenciales de desarrollo profesional. Es decir, tenemos, por ejemplo, conceptos como que los alumnos reciben una formación muy específica de ciertas empresas, como por ejemplo la parte de robótica, de automatización, etcétera, etcétera, pues con marcas de robots en las que se involucran en la formación del profesor. Unimos empresa, formación profesional, empresa, universidad, lo unimos mucho porque tenemos que ir de la mano. Entonces,
hay un esfuerzo importante académico de ir de la mano empresa y instituciones de formación profesionales duales, la parte de universidad, ¿por qué no lo vas a certificar a través de un sello, de una credencial? Conseguiremos más engagement con los estudiantes, cada vez que hagamos ya un seminario con ciertos expertos que te trasladan unos contenidos muy presenciales, o sea, unos contenidos muy actuales y demás, pues ya dejas de tener un proyecto y lo procedimentas dentro de los seminarios. Y luego para mí, y este año sí que lo vamos a conseguir, ya no genera esas microcredenciales, que ya estamos un poco, somos conocedores de las microcredenciales, es darle una vuelta más y crear rutas con esas microcredenciales, ¿no? Que creo que este año es el año en el que creo que ya estamos preparados para dar ese salto y que evidentemente os vamos a dar muchísimo más, Liliana, para que nos conduzcas, nos guíes y nos asesores para poder generar estas rutas de microcredenciales o rutas de credenciales. Muy excelente todos estos casos y sobre todo rescato querer crear credenciales que estén mucho más conectados con las empresas, ¿no? Y al mismo tiempo que las puedas conectar y combinar en rutas, ¿no? Porque eso potencia la oferta y también estimula el progreso del estudiante a seguirse formando y aspirando más, ¿no? Las diferentes experiencias de aprendizaje que puede vivir. Eso me encanta. Ahora, ya entonces para cerrar, luego que han tenido esta experiencia, ¿qué podríamos decir que son las lecciones aprendidas, las recomendaciones que ustedes podrían hacer a cualquier institución que esté queriendo implementar esta estrategia de reconocimiento? O sea, ¿qué ha sido clave? ¿Qué es importante cuidar para que un proyecto de esta naturaleza pues, crezca, sea exitoso, sea efectivo? Hombre, pues yo creo que primero tener muy claro qué quieres certificar con estas insignias. Nosotros no teníamos muy claro lo concreto, pero sí teníamos muy claro que queríamos certificar todo aquello que no se certifica de forma académica, de forma oficial. Darle el plus ese que tiene. Segundo, yo creo que dejarse guiar por vosotros, que yo creo que eso sobre todo, bueno, tanto José Manuel como todos, el ir haciendo el camino paso a paso y el no decaer, porque al principio yo sí que recuerdo que fue un poco árido, ¿no? El decir, pues bueno, parece que no les importa, no saben muy bien lo que es, pero que insistiendo y trabajándolo bien, al final llegas a que te demanden, decir, bueno, pues quiero que tener una insignia. Cuando yo me planteo, cualquier profesor se plantea un proyecto, dice, bueno, pues les voy a proponer al equipo de innovación que me diseñe, ¿no? Que trabajemos el diseño de una insignia. Entonces, yo creo que está un poco ahí, ¿no? El principio de tener claro qué es aquello que quieres certificar y luego el paso a paso. Porque, por ejemplo, el paso que dice José Manuel nos parece fundamental, el ir motivando a quiero conseguir, pues poco, no sé, por poner un ejemplo muy sencillo, el bronce, la plata y el oro, ¿no? Quiero subir al siguiente nivel. Y eso con eso consigues un doble efecto. Consigues la motivación del alumnado y consigues mejorar su aprendizaje y su difusión. No sé si José Manuel. Sí, es planificar, buscar un poco una estrategia, ¿no? Llevarla en una dirección. Creo que hay aspectos muy importantes como es, no sé, la comunicación, es decir, tanto interna como externa. Es decir, tú puedes tener una comunicación buena interna, pero luego no transmitir qué es este proyecto a los alumnos, a los profesores o a los docentes o a las personas que colaboran en ese aspecto. Creo que el diseño también es muy importante el diseño. No estamos hablando de copas y de medallas de oro, plata y bronce, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un diseño que te representa la marca de una institución. Por lo tanto, entran departamentos importantes como puede ser perfectamente marketing y demás. No puedes ir
cuenta y un poco de alguna manera distorsionar esa imagen. Por lo tanto, el diseño también es fácil. Y luego, como cualquier cosilla, yo siempre me encanta trabajar los proyectos por fases. Es decir, vamos a empezar por lo fácil y ya construiremos algo grande, ¿no? Y por ahora nosotros pues llevamos, creo que son 3 años, soy muy malo para recordar los años, llevamos 3 Con la años. pandemia de por medio. Y una pandemia por medio, además, porque creo que todo esto empezamos a hablar en el 2019 y creo que arrancamos en septiembre del 2020. Las Sí. primeras insignias yo creo que las emitimos en diciembre del 2020, creo, ¿eh? Puede ser. Es correcto. Bueno, fíjate, entonces rescato la flexibilidad, la apertura, el perseverar en el proyecto. Y yo creo que es algo clave que para todos es una gran lección. Estamos todos acostumbrados al certificado en papel. Entonces, cuando nos ofrecen un reconocimiento de este tipo, pues es como ¿para qué lo necesito si he vivido todavía con el certificado en papel, ¿no? Y además un certificado en papel reconociendo solo lo formal, final, perdiendo todo lo que ocurre en el medio, que es súper valioso y que muchas veces no queda registro de eso, ¿no? No queda. Entonces, yo creo que uno de los desafíos importantes es comprender que necesitamos educar a nuestras audiencias, en ayudar a ver el valor, la importancia de todo esto, cómo esto empieza a cambiar el juego, porque como tú muy bien decías, José Manuel, de alguna manera estamos ayudando a construir currículum de todos ellos, Totalmente. evidencia cosas que tradicionalmente no se ven y no tienes visibilidad y que muchas veces hasta se subestiman justamente porque no es el título, entonces pareciera que no esto es importante, pero ¿cómo desarrollas la habilidad si no es ejecutando este tipo de proyectos? Y además un proyecto que de repente tiene impacto en una comunidad. O sea, eso es muy interesante realmente para ver de facto qué habilidades realmente ha logrado desarrollar un estudiante, ¿no? Y no solamente de manera conceptual, teórica, sino efectivamente Efectiva. la práctica, ¿no? Y eso es algo que los empleadores valoran mucho, porque al final quiero saber qué sabes hacer, ¿no? ¿En qué te puedo poner yo a hacer ahora basado en lo que realmente sabes hacer, no lo que intelectualmente aprendiste nada más? Sí, sí, así totalmente es. Es una lectura clara de las competencias. Es decir, se nos llena la boca hablando de competencias, pero en ningún lado las plasmas. Es un poco ese resumen, sí. Pero además incluso con evidencia, quiero decir, que tú puedes decir, ha desarrollado trabajo, capacidad de trabajo en equipo, tal, pero tú puedes poner ahí el proyecto, puedes poner para que verdaderamente haya una evidencia que se ha desarrollado ciertamente esas habilidades, o se han trabajado por lo menos. ¿Y cómo fue que se lograron? Excelente. Bueno, ya estamos llegando al cierre de nuestra entrevista. No sé, ¿algún mensaje final que quisieran compartirnos antes de concluir? No sé, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es decir, a mí siempre me gusta pensar de futuro, qué es lo que voy a hacer mañana y no pensar en lo que he hecho. Y bueno, pues va un poco en ese sentido, hacia dónde vamos, ¿no? Que era la última página que hemos prestado, ¿no? Pues en dar en esos octavos, en esa octava edición, en crear esas rutas de microcredenciales, que seguro que va a ser un reto importantísimo ya no solo de construir la ruta, sino que luego además hacer que el alumnado o la persona que se merezca esas microcredenciales vaya por esa ruta. O sea, para mí me parece totalmente, vamos, estoy deseando volver de las vacaciones para ponerme en ello. Yo diría también que a mí lo que más me ha parecido satisfactorio es el no ceñirnos solo. Nosotros somos un grupo educativo y nuestro principal destinatario de todo lo que hacemos son nuestros alumnos. Pero nunca nos podemos olvidar de nuestros profesores, bueno, y todo el personal que se implica más allá de sus obligaciones y que pone mucha garra en el asador y que entiendo que también es importante reconocérselo. Entonces, creo que ha sido un acierto en no quedarnos anclados en, bueno, certificamos a nuestros alumnos para que encuentren trabajo. No, hemos certificado también a nuestros trabajadores, aquellos que se han implicado, pues eso, más allá de lo que es obligatorio.
y también a todas las entidades, empresas que colaboran. Pues nosotros hemos hecho multitud de experiencias con empresas que dan oportunidades a nuestros alumnos que sin ellas nunca las tendríamos. El desafío de empleo que ha comentado José Manuel. Si no hay una empresa que simule y que haga todo el proceso de selección lo más real posible, pues nuestros alumnos no podrían tenerla. Entonces, creo que eso también hay que reconocerlo. Hay empresas que no les interesa eso lo más mínimo. Sin embargo, hay algunas que nos apoyan y que se meten hasta la cocina. Entonces, creo que es muy importante también hacérselo extensivo, o sea, que acabe siendo un poco nuestro sistema de reconocimiento, de implicación, de actitudes, etcétera, de todos los miembros que colaboran en nuestro proyecto educativo, que no estamos solos, afortunadamente. Fantástico, es la oportunidad entonces de construir cultura, de desarrollo, sí, de reconocimiento, cada uno en sus roles, y eso es muy valioso, contribuye al clima, al sentido de pertenencia, al deseo de seguir aportando más, porque en la medida que también es visible mis aportes y queda evidenciado, pero eso también estimula a seguirlo haciendo. Entonces, maravilloso también esa reflexión. Bueno, ha sido un gran placer tenerlos hoy, encantadísima de tenerlos, de escucharlos, y creo que han compartido reflexiones muy claves, muy importantes en lo que implica desarrollar una estrategia y una cultura de reconocimiento a partir de esta tecnología. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues a más ver qué se suele decir, y gracias a vosotros por vuestro tiempo. Eso es, gracias a vosotros.